Muy bien, hermanos, buenos días. Eh, ¿Alguno de los que está aquí no le gusta recibir regalos? ¿Sí? Yo creo que hay pocas personas a quienes no les gusta recibir regalos. Normalmente las personas damos regalos en eventos importantes, cumpleaños, graduaciones, cuando nace un niño, cuando alguien se casa, en fin, hay muchos motivos para dar regalos. Normalmente el regalo le cuesta mucho a la persona que lo da, ya sea dinero, trabajo, esfuerzo, y a veces las personas que reciben el regalo no lo valoran tanto, o a lo mejor no les gusta, ¿verdad? Lo hacen a un lado, lo dejan, o es más, hasta lo ceden. ¿Okay? ¿A poco no les ha pasado eso? Yo creo que a todos nos ha pasado algo así. Bueno, parte de lo que la persona recibe en su vida como un obsequio o un regalo, debiese de haber un sentido de gratitud y a veces eso no ocurre. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a estudiar un poco acerca de la persona de Dios. Ustedes saben que Dios es un Dios súper, ultra, archi, recontra generoso. Sí, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios es muy, pero muy generoso. Es más, Dios es el ser más generoso de todo este universo. Él en su gracia nos ha bendecido a los cristianos con muchos regalos. Evidentemente, el regalo más grande con el cual Dios bendice a los seres humanos es la salvación, ¿verdad? Ese es el regalo más grande. Y juntamente con la salvación va algo inherente a la salvación, que es el tener una relación personal con Dios. ¿Okay? No sé usted a quién conozca, si conoce a una persona famosa, una persona rica, a alguien influyente, pero le aseguro que no hay nadie más importante que Dios. Y los cristianos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, entramos en una relación ni nada más ni nada menos con el Dios mismo, el creador del universo. Y Dios sella esa relación con él mismo, ¿verdad? Con la persona del Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros. Entonces tenemos una relación más cercana. El Espíritu Santo está más cercano a nosotros que cualquier otro ser. Está dentro de nosotros. Usted puede estar cerca de su esposo, de sus hijos, de sus hermanos, pero el Espíritu Santo está todavía más cerca de todas las personas porque Él está dentro de nosotros. Y obviamente nuestra relación con Jesucristo, ¿verdad? Tenemos una relación continua con el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta para ti en esta mañana es, ¿te gustaría saber, aparte de la salvación, aparte de esa relación especial que tenemos los cristianos para con Dios, ¿te gustaría conocer 5 regalos que Dios te ha dado? ¿Sí te gustaría saberlo? Bueno, pues acompáñame por favor, abre tus Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 4 al 11. Efesios capítulo 5, versículos 4 a 11. Son 5 regalos que Dios ha dado a los cristianos. ¿Ok? ¿Ya tienen ahí sus Biblias abiertas en Efesios? ¿Sí? Efesios capítulo, ¿cuál les dije? ¿Les dije 4? 5, 4 al 11. ¿Ok? Ah, tienes toda la razón. Ok. Ya hasta me hicieron dudar. No, mejor dicho, yo me equivoqué ahí al poner la presentación, hermanos. Discúlpenme ustedes por favor. Bueno, entonces, abran sus Biblias una vez más. Vamos a regresar así. Abran por favor sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículos. ¿Mandé? ¿Ya están ahí? Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice así Dios en su palabra. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, aquí en este pasaje nosotros vamos a encontrar 5 regalos que Dios le ha dado a los cristianos. El primer regalo lo encontramos en el versículo número 7. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, el primer regalo que Dios nos ha dado, hermanos, es un regalo individual. Es para cada uno de nosotros. Dice, pero a cada uno de nosotros, esta frase, pero a cada uno, quiere decir que no hay un cristiano que no haya recibido por lo menos un don espiritual, por lo menos. Cuando dice aquí el don de Cristo se refiere a dones. ¿Qué es un don? Bueno, nosotros sabemos que un don es una capacidad sobrenatural dada por Dios a la persona que confía en Cristo Jesús en el momento de su conversión. ¿Okay? En el momento que una persona entiende el evangelio, se arrepiente, le pide perdón a Dios, en ese momento Dios le da por lo menos un don espiritual. Hay cristianos que tienen más de un don, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, el apóstol Pablo se decía que tenía 9 dones espirituales. Obviamente eso nosotros lo entendemos por el gran poder que tuvo en su ministerio, pero los demás cristianos por lo menos tenemos ¿cuántos? Un don. Por lo menos tenemos un don. Y bueno, obviamente este tema del día de hoy no vamos a hablar de los dones espirituales, sino que hay 19 dones diferentes, ¿verdad? Y esos dones, que quiere decir regalo, que Dios te ha dado, ese regalo es para ti, es tuyo, ¿ok? Pero no es para que tú te quedes con él. Nada más por hacer un recordatorio, ¿no? Le digo, no vamos a estudiar los 19 dones espirituales, pero hay dones, por ejemplo, el don de servicio, ¿verdad? Que es aquella capacidad sobrenatural dada por Dios para servir a los demás. El don del evangelismo es aquel don que lleva a los cristianos que lo tienen a evangelizar, a estar predicando el evangelio de una manera continua. ¿Okay? El don de la administración, el don de la misericordia, el don del repartimiento, es decir, el que ofrenda mucho, en fin, hay 19 dones diferentes, ¿ok? Bueno, esos dones son individuales y son para cada persona. Entonces, cada cristiano tiene que estar seguro que Dios, pues no se le olvidó darle a usted ese don o dones de manera individual. Ahora, como cristianos debiésemos saber pues cuál es el don que tenemos o dones que tenemos. No sé si ustedes alguna vez se hayan hecho esta pregunta. ¿Se han hecho esta pregunta? Uy, Dios, Señor Dios, ¿con qué dones espirituales me has bendecido para que yo a su vez edifique a la iglesia, edifique a los hermanos? ¿Sí se lo han preguntado? ¿No? ¿No se lo han preguntado? Bueno, pues yo creo que esta mañana es un momento para que se lo pregunten, para que ustedes oren a Dios y le digan, Dios, ¿con qué don o dones me diste a mí esta bendición para yo poderla compartir? Porque los dones espirituales no son para uno, ¿verdad? No son para decir, ay, mira, pues yo tengo el don de la exhortación, por eso exhorto a todos. No, sino que tienes que pensar, ese don es para bendecir a los hermanos, para edificar a la iglesia. Yo tengo el don de servicio, pues tengo que aplicarlo. Si yo tengo el don de la administración, si yo tengo el don de presidir, de la enseñanza, en fin, cualquiera de los 19 dones espirituales. Y si alguien tiene duda de los dones espirituales así, bueno, pregúntele a la persona que le da estudios y dile, dame el estudio de los dones, quiero conocer, ¿ok? O bien, váyanse a nuestra página, que ya ustedes la saben, ¿verdad? www.Iglesia Cristiana Roca de Vida, y ahí van a encontrar el tema de los dones completitos. Son, si mal no recuerdo, 5 videos que su servidor expuso aquí en la iglesia. Entonces ahí los van a encontrar también de una manera clara. Pero nosotros necesitamos saber cuál es el don que hemos recibido. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, díganme en una sola palabra, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo, hay una palabra que lo puede describir. Esa palabra es la gracia. Gracia
es la definición del evangelio más pequeña que puede existir. El evangelio son las buenas nuevas de la salvación que Dios tiene para todos los seres humanos pecadores. Dios nos salva por su gracia. La gracia de Dios obviamente es dadivosa, es generosa y algo bien importante, es algo que ningún ser humano merece. Si no fuera así, pues obviamente ya no sería gracia, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir gracia, algo recibido. El amor, el favor, algo que Dios te da, es algo inmerecido, es algo que no recibimos no merecemos los seres humanos, pero Dios, porque es generoso, súper, ultra, archi, recontra generoso, nos da de su gracia, nos da la salvación, nos da el evangelio. La gracia que Dios otorga a los cristianos no depende de la buena onda que pueda hacer, no depende de qué tan habilidoso, inteligente, bueno para las matemáticas, por ahí hace rato que sean de las matemáticas, no importa de eso, no importa de tu inteligencia, de tu coeficiente intelectual, no importa si eres muy letrado, poco letrado, no, de nada de eso depende la gracia de Dios. Dios nos da de su gracia simplemente porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, porque Él es generoso. ¿Okay? Ningún ser humano merece la gracia de Dios, ninguno, absolutamente nada. ¿Okay? Sin embargo, cuando somos cristianos, Dios nos invita a participar de su naturaleza santa. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser semejantes participantes de su naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Entonces, hermanos, yo hace rato les decía que Dios, la relación más profunda que una persona, un cristiano puede tener con alguien es con el Espíritu Santo, porque está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos lleva a tener esa relación personal profunda y estrecha con Dios. Y ahora depende de cada uno de nosotros cómo cultivamos esa relación. ¿Cómo cultivamos esa relación con el Espíritu Santo? No viviendo en pecado. Cuando pecamos, pidiéndole perdón a Dios, obedeciendo su guía, obedeciendo su enseñanza. ¿Okay? Hermanos, la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que también nos capacita. Nos capacita, no solamente nos salva. Y aquí es la parte donde muchos cristianos o personas que creen que son cristianos se quedan. Piensan que nada más el hacer una oración en sus últimos días antes de morirse, con eso es suficiente, ¿verdad? Para salvarse. Y sí, pues si esa persona entendió en el evangelio es suficiente, pero ¿qué pasa con el resto de tu vida? Bueno, el resto de tu vida, el Espíritu Santo es quien nos está capacitando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros estemos sirviendo, trabajando en la obra de Dios. En este versículo número 7 de Efesios 4, la palabra que aquí se traduce como gracia es una palabra que es charis, y esa palabra quiere decir que es algo que se recibe sin que tú merezcas, alguien que solamente Dios te pudo haber dado. ¿Okay? Hermanos, nosotros a veces aquí en la tierra nos acostumbramos, ¿verdad? Todo el conocimiento que hay en este mundo, el sistema materialista, pues nos hacen creer que nosotros merecemos todo. ¿Sí? Que merecemos la vida, que merecemos vivir bien, que nos merecemos un mejor trabajo, que nos merecemos una buena esposa, unos buenos hijos, nos merecemos todo. Pero hermanos, la verdad de las cosas es que ese pensamiento no proviene de la Escritura, no proviene de Dios. Nosotros lo que merecemos por ser pecadores es la condenación eterna, la muerte, la separación. Pero Dios, que es tan bueno y generoso, por su gracia nos salva, por su gracia nos permite vivir y disfrutar. ¿Okay? De todos estos tiempos favorables, de eso nos permite Dios, pero en realidad no somos merecedores absolutamente de nada, ¿okay? Absolutamente de nada. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, debiésemos estar más agradecidos con Dios, de decir, Dios, gracias por el trabajo que tengo, gracias por la familia que tengo, gracias, ¿verdad? Por la salud o la enfermedad, por lo que tengo. Y algo bien difícil, hermanos, dar gracias a Dios hasta por lo que no tenemos. ¿Sí?
Porque a veces nosotros nos pasamos anhelando cosas. Yo quisiera tener una novia para ser más feliz. Yo quisiera tener una esposa para ser feliz. Yo quisiera tener un otro coche más nuevo para ser más feliz. Yo quisiera, y nos pasamos diciendo yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, ¿no? Cuando en realidad la felicidad no depende de lo que puedas tener, sino de la felicidad verdadera depende de que tú seas conocido por Dios, de que tú tengas una relación personal con Dios. De eso debería depender tu felicidad y mi felicidad. De eso debería de depender, que tú tengas bien claro en tu mente, hermano, que cuando tú ya no estés aquí en esta tierra, cuando tus ojitos se cierren aquí y los abras nuevamente, te vas a encontrar en el cielo, en la presencia de Dios. Ese debería de ser motivo suficiente para que tú fueses feliz. ¿Ok? Ahora, en los versículos 4 a 10, que es un paréntesis, encontramos cómo es que Cristo tiene el derecho de dar dones a los creyentes. Jesucristo es el que ha dado estos regalos, estos dones, pero Él no lo hizo no solamente porque es Dios, sino lo hizo porque Él, el dar esos regalos a los hombres, se lo ganó, hermanos. Se lo ganó. ¿Cómo se lo ganó? Dice versículo 8, 9 y 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, uno cuando lee esto, yo la primera vez me acuerdo, hace muchas veces que leí este pasaje, digo, ah, caray, pues ¿de qué estará hablando? Bueno, está hablando evidentemente de Jesucristo. Jesucristo es esa persona que dice aquí que fue el que subió a lo alto y llevó la cautividad. Hermanos, este versículo 8, claramente vemos nosotros que en realidad es una cita del Salmo 68, 18. Y Pablo lo utiliza como un argumento. Acuérdense que Pablo era un conocedor de la ley a la perfección. Entonces Pablo conocía el Antiguo Testamento, entonces Pablo está citando el Antiguo Testamento. Ahora, el Salmo 68 en realidad es un himno compuesto por el rey David y habla de la victoria que el rey David tuvo contra los jebuseos. Y obviamente él en ese momento que vencieron a los jebuseos, el pueblo de Israel, ellos hicieron una triunfada por Israel. Y algo de lo que tenemos que entender, hermanos, es que es una ilustración. En aquellos tiempos, cuando un rey salía a las batallas y las ganaba, obviamente ellos tomaban prisioneros. Normalmente tomaban o trataban de tomar a las personas más influyentes del ejército al que derrotaron. Los traían cautivos. ¿Okay? Y obviamente cuando llegaban como triunfadores en las ciudades se hacía un desfile. ¿Alguien vio el desfile del 16 de septiembre? Bueno, pues ese es un desfile, ya todos sabemos. Ahí van, ¿verdad? Ahora sí que desfilando, caminando los caballos, los jinetes, las armas, etcétera. Bueno, ya sabemos lo que es un desfile. Bueno, eso era lo que se hacía cuando un rey en la antigüedad ganaba una batalla. Pasaba el rey, seguía de su gente más importante y traían a los cautivos de la guerra, que procuraban fueran los más importantes del ejército enemigo, pero los traían cautivos. Entonces el rey, si era misericordioso, él decía, bueno, a esos cautivos les concedo la libertad. ¿Okay? Y obviamente pues eso hacía de esa persona alguien mucho más importante porque era más generoso, o sea, es más fuerte alguien que perdona que alguien que odia, ¿no? Alguien que dice, pues ya los derroté, acábenlos. Entonces, los reyes generosos los perdonaban. Y de eso es de lo que, ese es en realidad el Salmo 68. Entonces, cuando Pablo aquí está citando esa ilustración, está diciendo que el Señor Jesucristo, él dice, ¿quién fue el que subió a lo alto, sino el que primero descendió? Entonces ahí se empieza a enfocar en Jesucristo. Jesucristo, hermanos, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, él descendió del cielo, se despojó de su gloria y vino a lo más profundo. ¿Y qué es lo más profundo? En este caso, lo más profundo es un tema en dos partes. Primero, lo más profundo es que él siendo Dios, vino y nació como un ser humano. Nació de una mujer. O sea, Dios se hubiera querido, Jesucristo se hubiera querido, pues él hubiera llegado aquí a la tierra ya como un adulto, ¿eh? No tuvo que haber nacido como un niño, pero la Biblia dice que él se hizo como un hombre para que
para poder entender todos los sufrimientos y padecimientos que nosotros como hombres tenemos, y pasó todo el proceso de nacer de una virgen, ¿verdad? De una mujer, igual que cualquier ser humano. Entonces, Jesucristo descendió de lo alto a lo profundo. Esa es una parte de ese descender. La otra parte es que Jesucristo, después de que vivió y murió y fue crucificado, bueno, su cuerpo, obviamente, ¿qué pasó con su cuerpo? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Dónde lo pusieron? En una tumba, ¿verdad? Ahí lo pusieron, pero su alma, su espíritu, ahí se quedó. No, ¿qué hizo Jesús en estos 3 días? Bueno, Jesús en estos 3 días bajó, ¿verdad?, a las profundidades de la tierra, ¿ok? Y en las profundidades de la tierra, en el lugar más recóndito que pueda haber, hermanos, se encuentran los demonios, esos demonios que han sido apresados. Y Jesucristo declaró, ¿verdad?, predicó que él había vencido la muerte con su resurrección. Él había vencido y derrotado a todas esas potestades demoníacas. No les predicó para que se salvaran, porque Jesucristo no murió por los demonios. Jesucristo solamente murió por los seres humanos. Los demonios no tienen salvación, no tienen redención. ¿Okay? Y eso es algo que nosotros debiésemos ser agradecidos con Dios. Bueno, Jesucristo declaró ahí, ¿verdad?, que él había vencido con su muerte y su resurrección. Después de eso, el Señor Jesucristo estuvo aquí, ¿verdad?, en la tierra. Y obviamente cuando él estuvo aquí, que lo vieron, ¿verdad? Primero se les pareció a las mujeres, luego a Pedro, luego a algunos apóstoles, luego a 12, luego a 70, y dice la escritura que luego hasta 500 personas lo vieron. ¿Okay? Bueno, cuando Jesucristo estuvo haciendo eso aquí en la tierra, fue una forma también de decirle a Satanás, Satanás, te he vencido la muerte, he vencido. ¿Okay? Y eso es a lo que se refiere de ese versículo, ¿verdad? De que Jesucristo descendió, ¿verdad? Subió a lo alto, pero antes de subir a lo alto, es decir, cuando finalmente después de los 3 días en su ascensión llegó al cielo, él primero descendió a los lugares más profundos de la tierra. ¿Ok? Entonces, el que descendió es el mismo que también subió, dice aquí, por encima de todos para llenarlo todo. Hermanos, Jesucristo siempre ha sido el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No solamente lo va a hacer en Apocalipsis, no, Él toda la eternidad pasada siempre lo ha sido. Ahorita lo es y lo va a seguir siendo en Apocalipsis y toda la eternidad. ¿Ok? Por eso dice aquí que Jesucristo subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Todos nosotros vivimos gracias a Jesucristo. Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo, Él con su inteligencia, que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender, hizo todas las leyes naturales, ¿sí? Que el día durara 24 horas, que la tierra se trasladara, ¿verdad?, alrededor del sol en un periodo de 364 días y un cuarto, en fin, todas las leyes naturales, ¿quién las hizo? Dios, particularmente Jesucristo. Por eso es que existe la vida, por eso está la vida, ¿ok? Entonces, con esto que les acabo de relatar, hermanos, eso le dio a Jesucristo el derecho de dar dones, regalos a los hombres. ¿Okay? Ahora, esos regalos que hasta ahorita nosotros hemos visto hasta aquí, el primero que vimos era un regalo de manera que individual. Los dones espirituales, ¿sí?, son individuales. Obviamente hay personas que a lo mejor tenemos el mismo don. Alguien puede tener el don de la enseñanza, pero yo también lo puedo tener. Pero a lo mejor hay personas que tienen un don que yo no tengo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede tener el don de faltar, ¿verdad? Y a lo mejor yo no tengo el don de faltar. No, ese don no existe, ¿verdad? No, a lo mejor alguien tiene el don de servicio y yo no lo tengo, ¿ok? Pero hay dones que son comunes en los hombres, ¿ok? Entonces, Jesucristo, ¿sí?, es el único ser, Dios mismo, que fue calificado para dar regalos, dones a los hombres. ¿Okay? Yo les dije hace ratito, el primer don, los dones espirituales son de manera individual. Los siguientes 4 regalos son regalos o dones dados, pero de manera corporativa, es decir, para toda la iglesia. ¿Okay? ¿Cuál es el segundo regalo de Dios? Versículo 11. Y él mismo constituyó, cuando dice él mismo, se refiere a Cristo. Y Cristo constituyó a unos, y ahí te va, el primer regalo corporativo, es decir, para toda la iglesia, apóstoles. ¿Ok? Entonces, un apóstol, ¿qué es un apóstol? Bueno, un apóstol simplemente, ¿verdad?, como hemos venido aquí diciendo predicación tras predicación, es
simplemente una persona enviado, ¿verdad? Alguien enviado a cumplir una misión. En este caso, nosotros sabemos que Jesucristo eligió a esos primeros 12 discípulos y les puso por nombre como apóstoles, ¿verdad? Sus primeros discípulos, los enviados. Obviamente uno de ellos fracasó, fue sustituido, ¿verdad? Por los discípulos que quedaron, ¿ok? Por Judas fue sustituido por Matías, y después de él, un apóstol más se añadió, que fue Pablo. ¿Okay? Entonces, ella, hablando de eso, bueno, esos son los apóstoles que realmente tienen ese nombre o esa categoría de apóstoles. Ahora, Dios puso los apóstoles primeramente en la iglesia, luego puso profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que ayudan, luego los que administran, luego los que hablaban en lenguas. ¿Ok? Eso que les acabo de decir, hermanos, es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Entonces, en este versículo nosotros encontramos un orden que Dios primeramente puso apóstoles, profetas y maestros. Entonces, ese orden, hermanos, también habla. A ver si me pueden poner el segundo, mejor dicho, el tercer punto, por favor. ¿Ok? Entonces, este versículo de 1 Corintios 12, 28 nos habla del orden, y ese orden también nos habla de la importancia, del papel tan importante que tuvieron esos regalos. Ahora, esas personas, esos apóstoles, como personas fueron un regalo de Cristo para su iglesia. ¿Okay? Entonces, los apóstoles les fueron encomendadas varias responsabilidades. Primera, ser los cimientos de la iglesia. Regresen un poquito ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿okay? Para ver cuál fue la primera responsabilidad encomendada por Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice así Dios en su palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Okay? Entonces, la primera labor que tenía un apóstol era servir de fundamento. Ahora, ¿cómo es eso de servir de fundamento? Bueno, los apóstoles recibían, juntamente con los profetas, revelación directa de Dios, como Pedro, Pablo, Juan. ¿Y ellos qué hacían? La transmitían, ¿ok? La escribían y la transmitían. A eso se refiere por fundamento. Sabemos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Él es la principal piedra de ángulo, ¿verdad? Entonces, ellos recibían, ellos fueron el fundamento, ellos fueron las personas por medio de las cuales Jesucristo estableció su iglesia aquí en la tierra. Entonces, la segunda función que ellos tenían era declarar la palabra de Dios. O sea, ellos tenían que saber que lo que ellos estaban recibiendo, más lo que recibieran otros cristianos, era de parte de Dios. ¿Okay? Es decir, cualquier cosa que se dijera, ellos tenían que estar ahí bien dispuestos, bien preparados para discernir esto que están hablando es de parte de Dios o simplemente es una afirmación de un hombre. Eso es lo que tenían que hacer. Y la tercera tarea que tenían que hacer era confirmar que la palabra recibida era realmente de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues es muy sencillo. Ellos lo hacían a través de realizar obras, señales y prodigios. Es decir, ustedes vean los apóstoles, resucitaron muertos, curaron enfermos, ¿sí? Esas son obras, señales y prodigios, ¿ok? Estos primeros regalos, ¿verdad?, que Jesucristo dio a la iglesia en forma de personas, fueron una gran bendición. Nosotros no los conocimos, ¿ah? Ellos ya murieron, ¿verdad?, en el primer siglo, pero los conocemos a través ¿de qué? De la palabra. Aquí tenemos los escritos, aquí tenemos su historia en el libro de los Hechos, aquí conocemos sus atinos, sus desatinos, sus errores, sus virtudes, aquí los tenemos registrados, hermanos. Entonces, ellos son un verdadero regalo de Jesucristo para su iglesia. ¿Okay? Un verdadero regalo. Yo no sé si tú alguna vez lo habías pensado, pero que existiera el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Santiago, en fin, Pablo, fue un verdadero regalo para la iglesia. ¿Okay?
Es un verdadero regalo. Ahora, hay dos requisitos básicos para que una persona fuera apóstol. El primero, un apóstol tenía que haber sido elegido directamente por Jesucristo. ¿Okay? Ese es el primero. Mi pregunta para ti en esta mañana es, hoy en día, cualquier persona que se llame apóstol, ¿Jesucristo mismo lo eligió? No hay evidencia de ello. Segundo, para ser apóstol se necesitaba ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. ¿Quién lo cumple? ¿De los que hoy en día? Pues nadie, nada más los que dice la Escritura. Por lo tanto, no es posible que haya apóstoles hoy en día, ¿verdad? Hoy la gente se pone este título, ¿verdad? Para mencionar que es la persona que tiene la máxima autoridad en iglesias o un grupo de iglesias. Pero eso no es lo que bíblicamente sabemos por la enseñanza de la Escritura. ¿Ok? Bueno. En este caso, el regalo número 3 de Jesucristo para la iglesia y es dado en una forma de personas. Dice aquí los profetas. Regresemos a Efesios capítulo 4, ¿okay? Versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bueno, los profetas eran personas igualmente designadas por Dios que tenían dones especiales. ¿Ok? Ellos recibían, ¿verdad?, parte de la revelación de Dios, profecía. Y esa profecía, para ver que ellos realmente fueran profetas, se tenía que cumplir. Si no se cumplía lo que decían, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el Antiguo Testamento era todavía peor la cosa. En el Antiguo Testamento, un profeta que no se cumplía lo que decía, ¿qué le pasaba? Lo tenían que apedrear y moría. ¿Por qué? Porque era un falso profeta, porque había dicho algo que Dios no le había mandado que dijera. En el Nuevo Testamento ocurría lo mismo, nada más que en el Nuevo Testamento ya no los ejecutaban, simplemente en el Nuevo Testamento no lo decían, tú eres un falso profeta, ¿ok? Porque no se cumplía lo que ellos decían. Y ejemplos tenemos varios, uno de ellos pues es de Agabo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este profeta Agabo? Bueno, este profeta Agabo, ¿verdad? Cuando estuvo Pablo que iba a ir para Jerusalén, se le paró un día adelante y agarró un cinto y le dijo, se lo puso, le dijo, Pablo, te esperan cadenas, prisiones en Jerusalén, ¿ok? Y Pablo, ¿qué dijo? Pues a pesar de eso, yo tengo que obedecer la voluntad de Dios. Fue, y eso fue lo que le ocurrió. Entonces, él es un ejemplo de un profeta. Los profetas recibían y hablaban, ¿verdad? Algunas cosas, algunas ocasiones, cosas que eran revelación directa de Dios, otras veces simplemente anunciaban eventos futuros, como en el caso de este hombre llamado Agabo. Los profetas siempre tenían que hablar en el nombre de Dios, ¿ok? De hecho, si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, los profetas hasta tenían una frase, ¿verdad? Y decía, palabra de el Señor vino a mí. ¿Ok? Siempre decían, la palabra, lo que Dios dijo es esto. Nunca decían por su ronco pecho. Como hoy en día suelen decir las personas que dicen, ¿verdad? Yo soy profeta y Dios me ha dicho, ¿verdad? Que me regales tu coche. ¿Sí? Porque si hay gente que lo dice. Así hay gente que lo dice. O que me regales tu casa o cosas semejantes a esta, ¿no? Hermanos, si ustedes escuchan un profeta que diga ese tipo de cosas, mejor váyanse, ¿verdad? Mejor cámbienle, ya no vean ese tipo de cosas. O sea, incluso conocemos a una persona que igual así dijo, que le dijo a una señora, Dios me ha revelado que yo me tengo que casar con su hija. Y la madre que dijo, bueno, está bien, que se case con el profeta mi hijo. ¿Okay? Entonces, son cosas de verdad, hermanos, increíbles de creer, pero que tristemente ocurren en la realidad. El mensaje de los profetas tenía que ser juzgado por los apóstoles, ¿okay? Es decir, el apóstol era el filtro. Si algo de lo que le decían el profeta no coincidía con todo lo que Dios había revelado, ese mensaje se detenía, no se comunicaba. Evidentemente, el oficio de profeta terminó. ¿Cuándo terminó? Pues cuando la Biblia estuvo completa. Allá por el año 99 de nuestra era, ahí se terminó la revelación de Dios. El último apóstol y que recibió revelación de parte de Dios fue el profeta Juan, ¿verdad? Y ahí ya nos dejó. Y con eso se cerró el canon bíblico, ¿ok? Ahí se terminó, ¿ok? El cuarto regalo en forma de personas, si regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 7, dice a otros evangelistas, ¿ok?
Obviamente, en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, los 4 oficios eran vigentes. Había apóstoles, ya todavía estaban en vida algunos de los apóstoles. Había también profetas, pero ahí también había evangelistas, ¿ok? Y esta palabra que se traduce como evangelistas y que la encontramos en Efesios, en el libro de los Hechos, en Hechos hay un pasaje, de hecho hace unas semanas nuestro hermano el pastor Ramiro predicó acerca de Hechos, ¿verdad? Y ahí encontramos a un hombre, ¿verdad? ¿Alguien se acordará cómo se llamaba este hombre? Casi se llama Felipe ¿verdad? Ya se los dije, no se acordaban. Felipe el Evangelista. Bueno, Felipe el Evangelista era una persona que hacía lo que precisamente esa labor de predicar el Evangelio. ¿Okay? Es decir, de estar hablándole, enseñándole a las personas cuál es el verdadero camino de la salvación. Pablo encomendó a un pastor joven cuarentón, más o menos piensa que Timoteo tenía entre 35 y 40 años, le encomendó que él hiciera obra de evangelista, ¿ok? Y esa obra de evangelista no es que él dejara su iglesia propiamente y se fuera a predicar por todos lados. Un verdadero evangelista no era un predicador que solamente tenía un solo mensaje y lo andaba predicando en todos los lugares diferentes, no, sino que era una persona que predicaba el evangelio, daba discipulado. ¿Le sonará eso extraño? Un evangelista era una persona que predica el evangelio, da discipulado, establece cristianos, establece una iglesia y cuando ya ha cumplido su misión, entonces parte hacia otro lado. Ese es un verdadero evangelista. ¿Sí? Un verdadero evangelista, hermanos, no es como hoy en día algunos que dicen que serlo, que predican, ¿verdad? Puro, entre comillas, puros mensajes de la salvación, pero ese siempre es el mismo mensaje, ¿ok? Y que andan de lugar en lugar y que cobran por ello. No les voy a decir nombres, pero yo tuve trato con algunos de ellos hace algunos años, y ellos te ponen hasta su cuota. Ah, sí, yo le voy a predicar a su evento evangelístico que quiera hacer, todo eso. Mire, son $5,000 y también quiero un hotel y también quiero chofer y quiero esto y quiero lo otro. Ah, ok, hermano, pues muchas gracias, que Dios lo bendiga. Creo que sus servicios no son para nosotros, no son para esta iglesia, ¿verdad? Pues no. ¿Sí? Hermanos, eso no es un evangelista. Un evangelista es alguien que predica el evangelio. La Biblia dice, ¿verdad? Que dad de gracia lo que recibiste de gracia. No tenemos que cobrar por predicar el evangelio. Si tú predicas el evangelio y terminando, ¿verdad? Alguien te dice, hermano, ahí está esa ofrenda. Ah, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero si alguien te invita a que prediques el evangelio y no te da nada, hermano, pues también, gloria a Dios, es lo mismo. Pero no se puede cobrar por predicar el evangelio. Y como algunas personas que hoy en día dicen que son evangelistas y a eso se dedican, ¿verdad? Y que tienen esa según esta actividad. ¿Ok? Entonces, vamos hasta aquí a resumir algunas de las cosas que tenemos que hacer y transformarlas en una aplicación. Primero, cada iglesia debería de descubrir, ¿sí?, aquellas personas que tiene, que Dios le ha regalado de manera corporativa en personas como evangelistas. Obviamente ya no va a haber profetas, ¿eh? Tampoco va a haber pastores y maestros, pero evangelistas, ¿qué creen? Sí hay. Es, es un regalo que Dios sigue haciendo a su iglesia, ¿verdad? Dentro de las personas que entregan su vida a Cristo Jesús, hay personas evangelistas. En esta iglesia lo hay. ¿Okay? ¿Hay evangelistas en esta iglesia? Sí lo hay. Entonces, la iglesia tiene que descubrirlo. ¿Quiénes son? ¿Ok? Y obviamente la labor del evangelismo es una labor que tiene que ser de la más alta prioridad en su iglesia. ¿Ok? El evangelismo tiene que ser una actividad de alta prioridad. ¿En dónde? En su iglesia. ¿Ok? Es la actividad más importante de una iglesia, el evangelismo. Si una iglesia no está predicando el evangelio, si una iglesia no está creciendo, es una iglesia que va a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo más importante. Los evangelistas, ¿verdad? Deberían de ser parte de los que estén impulsando, ayudando a sus hermanos en Cristo a enseñarles a predicar el evangelio, a colaborar con aquellos que a lo mejor no tienen el don del evangelismo, pero que quieren evangelizar, que quieren hacerlo. ¿Okay? Algunos evangelistas deberían de trabajar como movilizadores
enseñando y animando a sus hermanos, sus hermanos en Cristo, ya sea de su iglesia o de otras iglesias, a que se unan a la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? Predicar el evangelio, hacer discípulos, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿ok? Entonces tenemos que hacer eso, hermanos, ¿ok? Y todas las iglesias deberían procurar que dentro del equipo pastoral haya pastores y haya evangelistas siempre, ¿verdad? Para que no se nos olvide cuál es lo más importante. Y yo simplemente por este hecho pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros cumplimos con lo que les acabo de decir. No lo estoy inventando, no lo saqué de un libro. Como iglesia hacemos este tipo de cosas, tenemos esto. Pero yo sé que a lo mejor algunos de ustedes que me dijeron que no saben cuál es su don espiritual, algunos de ustedes a lo mejor son evangelistas y no lo saben. ¿Y no lo saben por qué? Porque no lo sabían que Dios los había bendecido con un don. Y no lo sabían tampoco porque a lo mejor no lo practican. Los dones, hermanos, tenemos que ejercitarlos, practicarlos para poder redescubrirlos y llegar a la determinación. Sí, este es el don espiritual con el cual Dios me bendijo para que yo pueda edificar a mi iglesia local. ¿Ok? Y el último regalo que Dios da a la iglesia, y obviamente el cuarto, que es de manera corporativa, lo encontramos en la parte final del versículo número 11. Dice, a otros pastores y maestros. Bueno, la palabra que aquí se traduce como pastor es poimen, ¿verdad? Y obviamente se refiere a aquella persona, a aquel líder de la iglesia que es el que tiene el cuidado, ¿ok? Por las personas que Dios le ha encomendado. Y la palabra maestro, algunas personas piensan que pastor y maestro son dos personas, pero no, en realidad, pastor, ahí debería de ser, en lugar de una I, un guión en nuestro castellano, ¿verdad? Pastor guión maestro. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la misma persona, ¿ok? La palabra que se traduce como maestro aquí quiere decir una persona cuya labor principal es enseñar. Esa es la labor más importante de un pastor. El pastor, su trabajo más importante es estudiar la palabra, escudriñarla, entenderla para poderla comunicar de una manera fiel a las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Esa es la labor más importante. Y la segunda labor más importante es orar por las personas, por todas y cada una de ellas. Orar, velar por sus almas, ver sus necesidades. Eso es las dos cosas más importantes que tiene que hacer un pastor. Si a un pastor le da tiempo de hacer eso y además va, retrapea, hace otras cosas, que bueno. Pero si no, hermanos, con que haga eso, está haciendo lo más importante que tiene que hacer un pastor, ¿ok? Que es enseñar la palabra. Entonces, les voy a dar nada más un tecnicismo así rápido, entonces para que ustedes sepan de por qué pastor y maestro debería de ser una sola palabra. Bueno, nosotros sabemos que la Y en español es una conjunción, ¿verdad? La conjunción es una palabra que nos sirve para unir dos palabras, dos frases, dos oraciones. Eso es en español, pero en griego la I, además de que tiene esta función de conjunción, tiene otra segunda función. Y esa segunda función es que explica, la segunda palabra va a explicar lo que la primera palabra se refiere. En este caso, el pastor dice y, debe decir, el pastor, su principal tarea es enseñar, es decir, el pastor enseña. Entonces, esa ahí quiere decir, está haciendo énfasis a lo que hace la primera palabra. ¿Ok? Entonces, por eso es que nada más son aquí estos 5 regalos y no son 6 los que Dios hace a su iglesia, ¿verdad? Y 4 de manera corporativa y 1 de manera individual. Entonces, el pastor, el obispo y el anciano es la misma persona, pero haciendo 3 cosas diferentes, ¿verdad? En la Biblia así lo encontramos. Pastor, obispo o también anciano es la misma persona, pero cuando hace 3 cosas diferentes. Por ejemplo, es pastor cuando está cuidando a sus ovejas. ¿Okay? Es obispo. Obispo quiere decir alguien que está, ¿qué? Supervisando. ¿Okay? Es alguien que está supervisando la iglesia, que todo marche bien. ¿Ok? Y es anciano cuando tiene que tomar decisiones para el beneficio de su iglesia. Entonces, el pastor, obispo y anciano es la misma persona. Y bueno, en esto no me voy a extender mucho porque todo este tema ya lo mencionamos en alguna ocasión, pero
En lo que sí me voy a extender es en lo siguiente. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Okay? Primero, en todas las iglesias del Nuevo Testamento encontramos que, aunque fueran iglesias pequeñas, iglesias locales, tenían dos o más pastores, obispos o ancianos. Y obviamente esto nosotros como iglesia pues también lo somos. Ustedes se fijan, vayan poniéndole unas palomitas, ¿no? Ah, aquí sí somos una iglesia bíblica, ¿verdad? La iglesia bíblica tiene que tener un liderazgo plural, dos o más pastores, ¿no? Aquí habemos dos y bueno, primeramente Dios en un tiempo más habrá uno o dos pastores más, ¿ok? Entonces pónganle una palomita. ¿Estoy en una iglesia bíblica? Sí, ¿verdad? Okay. Hay iglesias que tristemente no es así. Hay iglesias donde nada más hay un solo pastor, ¿verdad? Y ese solo pastor trabaja y así todos, y él piensa que así debe de ser porque eso aprendió, pero no, el liderazgo bíblico en una iglesia cristiana tiene que ser por lo menos en dos o más líderes. Segundo, al llegar al fin de la época apostólica, el nivel más alto dentro de la iglesia dejaron de ser los apóstoles y ahora son los pastores y maestros los que tienen ese papel más importante dentro de la iglesia. No quiere decir que sean los más importantes, hermano. Quiere decir que tienen la responsabilidad más grande dentro de la iglesia. Es decir, no es que el pastor sea más como persona o menos que cualquier otra persona de la iglesia, no, sino que él está haciendo la responsabilidad más grande o más importante que Dios le ha encomendado. ¿Okay? Y tercero, la función principal de los pastores tiene que ser, pastor maestro, tiene que ser la enseñanza de la palabra, la oración por sus ovejas. Eso es lo más importante. Hay gente que dice, oiga, pastor, pues es que fue la fiesta de aquí de mi ahijado, que no sé qué, lo invité que viniera. Pues usted no se debe de sentir porque el pastor no vaya a una fiesta, ¿verdad? Preocúpese cuando el pastor no vaya a un sepelio o algo de otro tipo, ¿verdad? De hecho, así lo dice Proverbios, ¿verdad? Que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, ¿verdad? O sea, es mejor eso, ¿ok? Y cuarta, las ovejas necesitan y necesitamos someternos voluntariamente a la autoridad de los pastores. ¿Por qué? Porque han sido puestos por Dios. ¿Okay? Y es los pastores, los verdaderos pastores de las iglesias, juntamente con los evangelistas, hermanos, son regalos de Dios. A veces a lo mejor los pastores no vienen en la envoltura que a ti te gustaría que vinieran, ¿verdad? No, pues a mí me gustaría, ¿verdad?, que el pastor, ¿verdad?, fuera pues más joven, o fuera más guapo, o fuera más esto, o fuera más lo otro. No, Dios sabe cómo te manda el pastor, ¿sí? O sea, ¿quién sabe más, tú o Dios? Dios. Entonces, hermanos, si usted es bendecido, que está en una iglesia donde hay pastores que son verdaderos regalos de Dios, tiene que sujetarse a autoridad, estimarlos, ¿verdad? No por lo que sean las personas, sino como dice Primera de Tesalonicenses, por el trabajo que ellos hacen para Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, cada cristiano debiera estar agradecido por estos 5 regalos que Dios le ha dado a él. Uno, en lo personal, que se llaman dones espirituales. Usted como cristiano tiene que descubrir su don o sus dones. Usted los tiene que descubrir. ¿Okay? Ayúdese, pregúntele a la persona que le da estudios, pregúntele, ¿verdad?, a los demás hermanos. Usted tiene que saber qué dones tiene usted para que los pueda ejercitar, ¿ok? Para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y si usted ya sabe cuáles son sus dones, hermano, manos a la obra. ¿Sí? Hacerlos. No hay más. Y con los regalos, uno nada más puede hacer 2 cosas. ¿Qué hace usted con los regalos? O los acepta, los usa o los rechaza, los deja a un lado. Es las únicas 2 opciones que tenemos. Yo espero que usted haga lo primero, ¿verdad? Que acepte los regalos que Dios le ha dado, los use, los conozca, los aprecie. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues con eso termina el tiempo de predicación. Yo espero que Dios los bendiga, pero